Las tradiciones de todo el mundo cuentan con seres espectrales, malignos y aterradores. Muchos de ellos provienen de la misma oscura noche de los tiempos, cuando la luz del sol dirigía la vida de las comunidades y la caída de la tarde era sinónimo de terror y peligro. Todas estas criaturas tienen un nombre, pero existe una de ellas que se diferencia por algo inusual. No pertenece a la antigüedad, aunque en Occidente, el tequeteque es conocido a través del mundo de los creepypastas. Pocos saben que en realidad es un fenómeno vigente que sigue reportando apariciones reales hasta hoy en Japón, su país de origen, y su historia no se remonta a las épocas antiguas de Japón feudal o a las innumerables leyendas de espectros que atesora esta cultura milenaria. De hecho, hay varias teorías que apuntan a un origen muy concreto de esta criatura, y es momento de retornar la historia y reconstruir el mosaico del tequeteque, reuniendo uno a uno los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Las descripciones del tequeteque pueden tener algunas diferencias, pero coinciden en lo esencial. Se trata de una entidad nocturna que se presenta con la apariencia de una mujer o una niña a la que le hace falta la mitad inferior del cuerpo. A pesar de eso, se trata de un ser muy veloz, capaz de perseguir a adultos jóvenes e incluso a darles alcance, aunque se hayan dado a la fuga en un automóvil. Se trata de un espíritu sanguinario que no se detendrá hasta alcanzar y acorralar a quien haya escogido como víctima. Pero las leyendas japonesas muestran una marcada diferencia con las del resto del mundo. Una diferencia que consiste en el horror de la duda, porque no se sabe a ciencia cierta qué ocurre cuando tequeteque al fin pone sus garras en la víctima. La historia más difundida es que les corta el cuerpo por la mitad y se queda con sus piernas. Pero ¿qué es el tequeteque? Para la cultura japonesa, entra en la categoría de los onryo, los espíritus vengativos. Casi siempre estos espíritus son de sexo femenino y buscan vengarse de un agravio que recibieron en vida, movidos por un resentimiento eterno e incapaces de razonar o abandonar su necesidad eterna de compartir su dolor. Tequeteque es un ejemplo perfecto de los onryo, ya que es una vengativa tanto hacia quien la atacó como hacia los que fueron testigos de su sufrimiento y no la ayudaron. La leyenda del tequeteque sirve como un recordatorio de los horrores que pueden caer sobre quienes ignoran el sufrimiento de los demás. Pero la pregunta esencial es, ¿de dónde proviene tequeteque y cuál es su historia? Existen varias versiones que desglosaremos a continuación. Una de las historias que se encuentran sobre el origen de este espectro comienza poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. Según este relato, una empleada de oficina de Muroran, llamada Hokkaido, fue atacada por personal militar estadounidense. Traumatizada por la humillación, saltó de un puente a las vías del tren y fue atropellada por un convoy que le partió el cuerpo por la mitad. Aunque la chica no falleció en el acto a causa de sus heridas, como pudo logró arrastrarse con la mitad superior de su cuerpo hasta la estación de tren cercana. Una vez allí, en lugar de recibir ayuda, la cubrieron con una lona de plástico y la olvidaron. Sufrió una lenta y dolorosa agonía hasta que pereció en algún momento de la noche helada. Según cuenta la leyenda, quienes escuchen la historia de la mujer atropellada por el tren se encontrarán con el tequeteque al cabo de 3 días. Ambos sugieren que el fantasma está buscando sus piernas perdidas, mientras que otros prefieren creer que solo busca recordar a los hombres sus terribles últimos momentos, haciéndoles vivir la misma tortura. La segunda historia de origen del tequeteque se refiere a una joven estudiante de secundaria que era constantemente intimidada por sus compañeros de clase. Esta joven era asustadiza y los otros adolescentes del salón se divertían asustándola constantemente. Pero todo tomó un giro trágico cuando una tarde, mientras el grupo esperaba el tren, decidieron jugarle una nueva broma. Uno de los chicos tomó una cigarra
y se la puso en el pelo. El insecto comenzó a aletear y a caminar por su cuello, enredándose en su cabello, y la chica entró en pánico. Mientras gritaba y agitaba los brazos, resbaló en el andén y cayó sobre las vías con tan mala suerte que fue justo cuando el tren llegaba. La joven falleció cuando las ruedas del tren la cortaron por la mitad. A partir de ese momento, se dijo que su espíritu vengativo rondaba las estaciones de tren de todo Japón, buscando venganza contra quienes la habían perjudicado en vida y causando su terrible final. La leyenda de Teke-Teke se ha entrelazado con otra leyenda urbana japonesa popular, la de Kashima Reiko, quien fue víctima de un asalto que resultó en la pérdida de sus piernas. Pero en lugar de buscar venganza, Kashima Reiko decidió acosar a las personas mientras usaban el baño. Esta aparición tiene una extraña preferencia por los baños públicos. Se dice que aparece de repente y sin anuncio por detrás de las víctimas desprevenidas y les pregunta dónde están sus piernas. Para sobrevivir a su aparición, se debe responder a sus preguntas correctamente. Aunque Kashima Reiko no era en su origen el mismo personaje que Teke-Teke, las leyendas se han fusionado debido a las similitudes de su tragedia. Kashima también fue víctima de un asalto que resultó en la pérdida de sus piernas. El nombre de Kashima Reiko se deriva de las palabras japonesas Kamen, Shinin y Ma, que en conjunto significan demonio muerto enmascarado o demonio de la muerte enmascarada. El nombre de Teke-Teke también es una rareza dentro del panteón del horror japonés, porque no se trata de un nombre propio, ni hace alusión a la naturaleza paranormal de la criatura. Teke-Teke es una transcripción del sonido que se dice que produce al desplazarse. Es el ruido de las palmas de las manos contra el suelo, que se acelera a medida que se acerca a su víctima. En realidad, también se atribuye al entrechocar de sus garras contra el suelo, porque, aunque en un comienzo sus manos eran normales, se dice que descubrió que sus uñas se desgastaban contra la superficie urbana. Entonces, rezó o suplicó para encontrar una manera de que sus extremidades fueran más eficientes. Y algo o alguien del mundo de los espíritus escuchó sus ruegos, porque sus uñas fueron reemplazadas por garras largas y filosas. De alguna manera, esta modificación la volvió todavía más rápida y aclaró muchas dudas sobre qué ocurriría a sus víctimas cuando Teke-Teke al fin las alcanzaba. Según cuenta la historia, aquellos que se encuentren con Teke-Teke y no pueden escapar de su destino, se convertirán también en el espectro. El espíritu posee el poder de maldecir a sus víctimas y transformarlas en monstruos como ella. Estos espíritus recién creados son incluso más agresivos e implacables que el original y deambulan por las calles en busca de nuevas víctimas para agregar a sus filas. Algunas versiones de la leyenda sugieren que la transformación tiene lugar en el momento del fallecimiento, mientras que otras dicen que sucede después de que haya pasado cierta cantidad de tiempo. Quizá por eso ha habido tantos avistamientos que llegaron a ser un verdadero problema, casi de histeria colectiva. Teke-Teke estaba multiplicándose y podría haber todo un ejército de criaturas espectrales ocultas en las sombras de las grandes ciudades de Japón. El relato alrededor de Teke-Teke haría suponer que no hay manera de ponerse a salvo de sus ataques, si es que no se elige como presas. Pero Teke-Teke no es invulnerable y existe un amuleto, o mejor dicho, una serie de ellos que sirven para protegerse de ella. Se trata de los llamados amuletos Omamori, que tradicionalmente ofrecen buena suerte y protección a quienes los llevan. Alejan a los malos espíritus y pueden conseguirse en casi todos los santuarios y templos del país. Aún así, los japoneses no apuestan a la suerte y evitan caminar en soledad por lugares apartados, en especial si se encuentran en las proximidades de una estación de trenes. El sonido de las garras de Teke-Teke en la oscuridad son el primer indicio de que las cosas pueden ponerse realmente mal. Con respecto a su apariencia, sigue la línea de las apariciones japonesas que se popularizaron en el cine de los años 2000. Se describe a Teke-Teke con el pelo largo, negro y descuidado, que le cubre el rostro, lo que hace muy difícil ver su verdadero rostro, pero entre el pelo pueden verse sus ojos, que han sido descritos como la maldad encarnada,
y un odio imposible de resistir. Sus brazos son largos y delgados, y los dedos terminan en garras afiladas como navajas, que usa para arrastrarse por el suelo y atacar a sus víctimas, incluso para trepar por los muros o sujetarse a los vehículos. Si su víctima logra subir a un automóvil para intentar huir, hay dos versiones: la que asegura que se trata de la mitad del cuerpo de una mujer adulta y la que habla de una niña, probablemente asociada al origen de la leyenda y la estudiante de secundaria. Pero para una leyenda moderna, era lógico que existiera también una explicación moderna, una explicación que no está relacionada con lo paranormal, sino con un intento de utilizar este rumor para solucionar un problema real. El acoso escolar en las escuelas japonesas es uno de los mayores flagelos a los que están expuestos los adolescentes, y se ha dicho que Teke-Teke es un pequeño intento de ingeniería social destinado a disuadir a los jóvenes de caer en estos comportamientos dañinos. El miedo es una herramienta tan buena como cualquier otra, e incluso mejor, si tenemos en cuenta el enorme consumo de leyendas de terror entre la población más joven. A pesar de este planteo, son muy pocos quienes lo creen, aunque lo cierto es que la aparición de esta leyenda coincidió con un descenso en los casos de violencia y acoso escolar. Eso no impidió, desde luego, que la figura de Teke-Teke fuera explotada, tanto en mangas, películas y animaciones, que se volvieron virales alrededor del mundo. Detrás de Teke-Teke hay una enseñanza moral, como suele ocurrir con las historias que la tradición preserva para las nuevas generaciones. Lo curioso del caso es que esta leyenda continúa vigente en las grandes ciudades, en una cultura que está a la cabeza de los avances tecnológicos y en la cima de la modernidad. Pero las historias de fantasmas son más fuertes en una cultura con una enorme tradición sobre el tema, a diferencia de otros seres míticos que han quedado aislados en parajes rurales y comunidades más rústicas. Teke-Teke también ha alcanzado popularidad fuera de su país y se le han atribuido desapariciones misteriosas de jóvenes que por un motivo u otro debían recorrer las silenciosas calles de Japón o se encontraban a solas en una estación apartada. Japón no solo tiene historia, sino una estructura donde de una manera u otra todo acaba por encajar, ya sea que se trate de un rumor destinado a eliminar el acoso escolar y una entidad paranormal. Si hay algo que no puede ponerse en duda, la enorme capacidad de Japón para hacer del terror una forma de vida, con lo malo y con lo bueno. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia, una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.